Episodio 45 de la serie Usak Seir, Ciudad Lejana, emitido el lunes, 12 de enero, Sadakat idea un plan para separar a Alia y Xian y evitar perder a Boran. Aunque Alia y Xian toman caminos separados oficialmente, su vínculo permanece intacto, volviéndose aún más apasionado. Boran, incapaz de aceptarlo, ya no ve límites. Su ira contenida alimenta su sed de venganza, lo que lo lleva a volverse aún más despiadado en su lucha por conservar a Alia. Mientras tanto, Serrin, tras su devastadora pérdida, da un paso irreversible para romper lazos con Demir. Justo cuando Serrin cree estar en camino hacia la libertad, las noticias de Demir vuelven a destrozar su mundo. Sadakat, impulsado por el miedo a perder a Boran, sin saberlo, abre la puerta a una catástrofe aún mayor. La línea entre la traición y la protección se difumina, los bandos se aclaran y se forjan alianzas secretas. Como resultado de esta conspiración, Sadakat espera una decisión de Alia. ¿Enterrará Alia su amor en su corazón y aceptará lo que se espera de ella? Si bien el plan de Sadakat de separar a Alia y Xian podría parecer inicialmente un reflejo maternal, en realidad proviene de una fuente mucho más profunda y oscura. Para Sadakat, perder a Boran no es solo la pérdida de un hijo. Significa quebrantar el orden que ha construido, el poder que posee y la autoridad que ha mantenido durante años. Por lo tanto, no es sorprendente que vea a Alia como una amenaza. Sin embargo, esta percepción de amenaza la lleva a acciones que difuminan por completo la línea entre proteger y traicionar. Aquí es donde comienza la verdadera tragedia de Sadakat. Mientras intenta proteger a Boran, lo empuja hacia una oscuridad irreversible. Por parte de Alia y Xian, la paradoja emocional creada por la separación oficial es impactante. Un vínculo que termina en el papel se profundiza en sus corazones. Este episodio muestra claramente cómo el amor se vuelve más apasionado e incontrolable cuando está prohibido. Alia y Xian ahora están unidos no tanto por el deseo de poseer, sino por la realidad de no poder soltar. Cada mirada, cada silencio entre ellos, parece una confesión tácita. Esta relación ya no es un amor inocente, es un fuego con un precio, uno que puede consumirlos a todos. La separación oficial, lejos de debilitar el vínculo entre Alia y Xian, lo agudiza aún más. Porque esta separación no es una elección, es una ruptura impuesta. Ambos saben que, aunque los papeles estén firmados, el nudo en sus corazones permanece desatado. Por lo tanto, cada contacto, cada encuentro entre ellos se vive con mayor intensidad, con mayor pasión ardiente, como si cometieran un crimen secreto. Su amor ya no es libre, está prohibido. Y esta prohibición hace la relación más apasionada, pero también más destructiva. La emoción más impactante en Xian es un silencio descontrolado. Xian no grita, no amenaza, pero su silencio pesa más que cualquier otra cosa. Aunque parece haber dejado ir a Alia, en su interior aún no se ha dado por vencido. Su lucha no es recuperarla, sino mantenerla alejada de la suciedad de esta guerra. Por eso se retira, establece límites, crea distancia. Pero esta distancia no es una ruptura, es una forma de protección. Xian sabe que si elige a Alia, tendrá que luchar contra todos, y no quiere que Alia salga herida en esta lucha. Sin embargo, Alia se encuentra en un estado emocional mucho más vulnerable que Xian en este episodio. Su conflicto interno es como el llanto silencioso de una mujer atrapada entre el amor y la responsabilidad. Cuando mira a Xian, ve una verdad ineludible. Cuando piensa en Boran, Sadakat y este sistema, cree que debe reprimir su amor. El mayor dolor de Alia no es tener que renunciar al hombre que ama, sino ser presionada para creer que rendirse es lo correcto. En este punto, lo que Alia experimenta no es un sacrificio, sino una clara presión emocional. En sus escenas, la tensión emocional predomina sobre la intimidad física. Frases no dichas, miradas indiferentes, confesiones pospuestas conscientemente. Cada una muestra cuán vivo sigue este amor. La deliberada evasión de Alia y Xian para acercarse se debe a que saben que, si lo hacen, llegarán a un punto sin retorno. Por lo tanto, la distancia entre ellos no es frialdad, es un intento de contenerse. En este episodio, la relación de Alia y Xian deja de ser una pareja romántica y se convierte en una prueba. ¿Basta con el amor o es necesario dejar ir al ser amado para hacer lo correcto? Si bien se espera que Alia tome una decisión en el final, esta decisión no se trata solo de con quién estará, sino también de en quién se convertirá. Enterrar su amor en su corazón la hará más fuerte o la destruirá por dentro. Elegir a Xian será una libertad o una rebelión que incendiará a todos. La transformación de Boran constituye el aspecto más duro e impactante del episodio. Su miedo a perder a Alia ha hecho que todos los límites carezcan de significado para él. Anteriormente capaz de razonar y reprimir su ira, Boran evoluciona hacia un personaje impulsado completamente por el instinto.
Su sed de venganza se ve alimentada no solo por el deseo de recuperar a Alia, sino también por sentimientos de humillación y exclusión. La decisión de Boran de actuar sin piedad lleva al espectador a preguntarse, ¿lo llevó el amor a este punto o fue el miedo a la pérdida? Esta ambigüedad transforma a Boran en una figura peligrosa y trágica. Mientras tanto, la devastación emocional entre Serrin y Demir es mucho más silenciosa, pero igualmente profunda. El intento de Serrin de romper lazos con Demir tras su gran pérdida no es en realidad una huida, es un esfuerzo por renacer. Justo cuando cree caminar hacia la libertad, las noticias de Demir la atrapan una vez más en las cadenas del pasado. En este punto, el énfasis de la serie en el destino es muy fuerte. Por mucho que intentes escapar, la verdad que debes afrontar inevitablemente te alcanzará. El segundo trauma de Serrin indica que se convertirá en un personaje más duro y decidido en episodios posteriores. El plan de Sadaqat ha llegado a un punto irreversible. La situación a la que se enfrenta Alia, aunque se presenta como una elección simple, es en realidad extremadamente cruel. Debe renunciar por completo a Sian o afrontar las consecuencias de la ira de Boran y las acciones descontroladas de Sadaqat. Aunque Sadaqat cree que impone esta decisión por un reflejo protector, no es consciente de que está cargando a Alia con los miedos de los demás. En el final, se percibe claramente la grieta entre la dureza en el rostro de Sadaqat y el miedo a la pérdida que siente en lo más profundo de su ser. Esta es la primera señal de que ya no puede mantener el control. Por parte de Alia, el final se basa en un ajuste de cuentas interno. Por primera vez, Alia está realmente sola. Está sola con su corazón en un momento en el que nadie la guía ni la presiona. No hay lágrimas, pero la inexpresividad en su rostro carga con el peso de la decisión que ha tomado. Se cuestiona sus experiencias con Sian, que significa renunciar a él y a quien salvará realmente esta renuncia. Lo que Alia experimenta aquí no es rendición, es la resistencia silenciosa de una mujer obligada a sacrificarse. Y este silencio es más desgarrador que incluso el grito más fuerte. Sian, aunque no es el centro de la escena en el final, se encuentra en la posición emocional más fuerte. Mientras espera la decisión de Alia, no la mira a la cara, sino al futuro. Porque sabe muy bien que el camino que Alia elige será protegerlo a él, no a sí mismo. La postura retraída de Sian no es una rendición, es una demostración de su respeto por el libre albedrío de Alia. Sin embargo, este respeto no alivia su dolor. Al contrario, el silencio de Sian recuerda al espectador una vez más cuán profundo y recíproco es este amor. El momento más impactante del final es que Alia aún no ha expresado su decisión en voz alta. En lugar de dar al espectador una respuesta clara, la serie habla a través de la expresión facial de Alia. Esta declaración se mueve en esa delgada línea entre estoy de acuerdo y esto no ha terminado para mí. Alia puede hacer lo que se espera de ella en apariencia. Sin embargo, enterrar este amor en su corazón no significará realmente terminarlo. Esta ambigüedad hace que el final sea aún más impactante. En escenas paralelas, vemos la ira de Boran alcanzar un punto incontrolable. Se dan pistas sobre los pasos que tomará dependiendo de la decisión de Alia. Para Boran, esto ya no es una cuestión de amor. Es una lucha de poder y posesión. Esta situación presagia los grandes conflictos que ocurrirán en futuros episodios. El proceso que Sadaqat inició en nombre de la protección ha arrastrado a Boran por un camino aún más oscuro. El episodio cierra al borde de un abismo emocional sin ofrecer una solución clara. La decisión silenciosa de Alia, la espera silenciosa de Sian, la ira fuera de control de Boran y la cadena de desastres que Sadaqat desencadena sin saberlo. Todos estos declaran claramente que nada será lo mismo en el episodio 46.